Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 26 de septiembre de 2017, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En Venezuela no hay combustible. El país con las reservas petroleras más ricas del mundo no tiene gasolina para los automóviles que transitan por sus calles. Primero fue en la periferia. El gobierno se cuidaba de no trasladar la crisis a Caracas, pero la crisis llegó a Caracas. En las estaciones de servicio no hay gasolina en Venezuela. El socialismo del siglo XXI a plena marcha. El caso del Fondo Nacional de Ahorro. Ahora salió el señor ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, a decirnos que no sabemos nada los que estamos criticando el Fondo Nacional de Ahorro, porque a una institución cualquiera se le pueden quitar 400.000 millones de pesos y no lo nota, a una institución financiera, y no importa, y no vale, y no significa nada. Eso es una genialidad, eso es una genialidad. Quítele usted 400.000 millones de pesos de capital a cualquiera institución financiera, y verá que le hace un efecto, que le da un golpe, y que le da un golpe muy duro. El Fondo Nacional de Ahorro, estaremos hablando con la señora presidenta del sindicato, porque hace rato eso se lo tiraron a la politiquería, lo volvieron pasto de gusanos. Después de la salida de Ricardo Arias, eso lo convirtieron en un fortín politiquero para ganar elecciones, sin ninguna consideración con los miles de ahorradores del Fondo Nacional de Ahorro. La JEP será otra organización criminal. Ya hoy tendremos la noticia de quiénes son esos ilustres magistrados escogidos a dedo, como le dio la gana, por 3 extranjeros, por una farmacéutica comunista y por un magistrado de la Corte, que es el magistrado de la extrema izquierda de la Corte. Entre esos 5, pero empezando por los 3 extranjeros, un español amigo de la ETA, un peruano amigo de Sendero Luminoso, un argentino amigo de los montoneros. Por esos 3 se escogieron a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz. ¿Cómo los seleccionaron? Como les dio la gana. El gobierno de Santos aprueba 908 billones que no tiene para construir el metro de Bogotá y le deja el problema al próximo gobierno. Eso no es que se hayan reservado 9.08 billones y que se pongan en una cuenta corriente al servicio de la construcción del metro. No, eso es un documento COMPES de los que se escriben, y hay muchas cosas escritas en los documentos COMPES donde la nación dice que se compromete a poner 908 billones para la primera línea del metro, compromiso que pagará el que siga de presidente a Juan Manuel Santos. Santos no pondrá un peso, de manera yo di la orden de construir el metro de Bogotá y no puse un solo peso. Magnífica idea. La iniciativa para blanquear bienes de las FARC. El fiscal y el Consejo Superior de la Judicatura se oponen. Pero que el proyecto va. Es una tentativa del gobierno para que las FARC mantengan su enorme fortuna hecha toda con el delito y para que la maneje como le dé la gana. Porque las FARC están criticando al gobierno. Hay una carta de Timochenko donde dice que no les han cumplido con nada y que no les han dado nada. Entonces les pueden dar lo que es gratis, que se queden con los bienes que se robaron, con los bienes que amasaron, con la fortuna que amasaron, traficando con coca, robándose el oro de los ríos, secuestrando a la gente, extorsionando a los colombianos, que se queden con ese dinero. Esa es una buena idea del señor Santos y del señor de la Calle, que dice que tenemos el deber ético de respaldar esos acuerdos. Es que éticamente estamos muy comprometidos con los peores criminales que ha habido en la historia de la humanidad. Estamos muy comprometidos éticamente, doctor de la Calle.
Las exministras Álvarez y Parodi deben declarar ante la justicia y punto, dice el procurador Carrillo. En materia internacional tenemos que los kurdos también tienen referendo independentista, que golpea a Irak, a Irán y a Turquía, porque en los tres países hay zonas kurdas y los tres países están protestando contra el intento independentista de los kurdos. Otra pata que le nace al cojo, y donde tenga éxito lo de Barcelona, vamos a tener una Europa atomizada, una Europa imposible. Desde luego que los kurdos no están en Europa, no es que nos estemos equivocando, pero ese prurito independentista se va a desarrollar por todos los países de Europa, pues que están tan atomizados íntimamente como lo pudiéramos demostrar con un repaso de la historia y de la geografía. Critican a Trump en los Estados Unidos. Se desentiende de lo importante y se dedicó a pelear con los basquetbolistas y con los jugadores de la National Football League. Cristina Londoño nos hablará del tema. Prohibida la minería en amplio sector de la Amazonia brasilera, dando marcha atrás de unas autorizaciones que se habían dado para aprovechar la minería en esas zonas. Es un triunfo, dicen, de los verdes. Nos parece un triunfo de lo más sensato. La Amazonia hay que protegerla. Al-Aissami, vicepresidente de Venezuela, denuncia al emperador del mundo. Dice que Trump habló como si fuera el emperador del mundo en la ONU. Respuesta, lo metieron en la lista Clinton. Se hundiría el proyecto que revoca el Obamacare. Ya hablaremos sobre el tema cuando tengamos oportunidad de hacer comentarios más adelante. Almagro, el secretario general de la OEA, pide sanciones más fuertes para Venezuela por violación de derechos humanos. Activan extradición de 21 narcos que estaban en la lista de las FARC. Ahora Santos sí está muy juicioso en plan de extraditar gente, porque las extradiciones estaban prácticamente cerradas, porque no puede extraditar a los extraditables de las FARC, sino a los otros extraditables. Y no hay quien se pregunte, dígame por qué, ¿cuál es la diferencia entre un criminal y otro? Ah, es que un criminal obra por motivos políticos y el otro obra por motivos que no son altruistas. Como dijo alguna vez la malhadada Corte Suprema de Justicia, faltaba más. Delito es delito, crimen es crimen. Y la igualdad de los colombianos es el tratamiento que se le debe dar a todos. La deforestación del Guaviare es algo pavoroso. Los frutos de la paz. Como ya las FARC saben que no las persiguen y que no las dañan, están dedicados a deforestar como locos y nadie les dice nada porque las FARC son las FARC. Consulta popular frenaría construcción de hidroeléctrica en Santander, que no tiene presa. Dicen los presidentes de Isagen que no tienen ninguna dificultad, pero las consultas populares van a paralizar este país. Isagen era la joya de la corona del país, se la vendieron mal vendida a unos inversionistas que nunca pudimos saber quiénes eran, y ahora esos inversionistas tampoco pueden desarrollar su empresa. Y les contaremos cómo los abogados Moreno y Pinilla dieron declaraciones contundentes, diciendo que Luis Alfredo Ramos nunca hizo nada indebido para su defensa. Les pagó unos honorarios profesionales y no hubo mención ninguna de que habría un acercamiento con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso estuvo injustamente más de 3 años en la cárcel. Y sigue injustamente más de 200 días esperando una sentencia que no llega, porque lo tienen condenado a una pena que no está en los códigos, pero que es muy eficaz, la pena de engavetamiento. Y en Hoy en la Historia, recordaremos que un día como hoy, en el año de 1810, fue elegido
como sucesor de los reyes de Suecia, un antiguo sargento mayor del ejército francés, mariscal de Francia por sus méritos al lado de Napoleón, con quien no se entendió y a quien no quiso mucho, y finalmente el hombre que terminó por derrotar a Napoleón en la batalla. Es bueno saberlo, de dónde provienen los reyes. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Recuerden sintonizarnos a través de los dispositivos móviles en Wunder Radio, también en Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí nos pueden llevar ustedes en Colombia o en cualquier parte del mundo, en su smartphone, en su tablet, con excelente sonido. Lo mismo nos pueden sintonizar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Sincelejo nos amplifican a través de los 1370 de la AM. Y recuerden que ya estamos conectados a través del Facebook Live, escribiendo La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, y en Twitter está nuestra cuenta activa con noticias, análisis, entrevistas, cultura, deportes, economía y todos los temas que son de su interés en @Hora de la Verdad. Muy buenos días. Iniciamos la mañana y con una nueva encuesta de Jan Haas, que sigue haciendo una fotografía muy preocupante del país y de la gestión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El presidente solo tiene una aprobación del 20%, un punto más que en la última encuesta, y tiene un 74% de desaprobación, un punto más en sus niveles de impopularidad desde la última encuesta también. El mayor descontento con el presidente Juan Manuel Santos está entre los jóvenes de entre 18 y 24 años. El 79% desaprueba su gestión. Y a su gabinete de ministros le va cada vez peor. Tiene un 16% de aprobación y un 76% de desaprobación. Y entre los jóvenes, los ministros tienen una desaprobación del 83%. La implementación de los acuerdos de paz cada vez convence menos. Solo tiene una aprobación del 25% y tiene una desaprobación del 70%. El proceso de paz con el ELN, por supuesto, tampoco convence. Tiene un 62% de desaprobación y un 31% de aprobación. La corrupción sigue siendo el gran dolor de cabeza de los colombianos. Tiene un 78% de desaprobación y un 17% de aprobación. Y el mayor pesimismo en este tema está también entre los jóvenes, que tiene un 85% de desaprobación y un 12% de aprobación. Pero si hay algo realmente grave, muy, muy grave, es el tema de la economía. El 87% cree que la economía está estancada o en retroceso. Solo el 10% piensa que está progresando. Los más pesimistas son aquí también los jóvenes, como siempre, el 92% creen que empeora y solo el 7% es optimista. La percepción económica de las empresas también ha empeorado. Normalmente eran muy optimistas, ya hay un 30% de desaprobación, los que creen que la economía va mal, y el 25% optimista. El empleo tampoco va bien, según esta encuesta. 66% que cree que va mal, 5% bien. Evaluación de la reforma tributaria, 82% en desacuerdo, 11% de acuerdo. En definitiva, y para resumir, el estado de ánimo está por los suelos. Solo el 21% es optimista. El 74% cree que el país va por mal camino. Es una radiografía muy preocupante, ¿no creen? Que la hace Jan Haas con un método impecable. Cada semana tiene una contribución a seguir la historia de las desventuras de Colombia, porque estas son las desventuras del país. La desaprobación del gobierno, la desaprobación del gabinete, la visión de la economía, la visión del empleo, la visión de la corrupción. Los colombianos, cada semana, porque son colombianos distintos, no es que le consulten a las mismas personas, Montserrat. Hacen consultas a personas completamente nuevas y distintas que se ratifican y en los mismos niveles, con que no están contentos, no están optimistas. El panorama es sombrío y el presidente es el presidente más desprestigiado de América, tal vez haciendo un lado, y quién sabe, ¿no? Si a Nicolás Maduro le vaya mejor o le vaya peor, o a Temer en el Brasil.
En todo caso, el desprestigio de Santos es total. Por eso él tiene que decir que es premio Nobel. A ver si consigue un aire, un respiro ante una opinión que lo desprecia. Miguel Gómez. Buenos días, doctor Londoño. El tema de hoy, sin lugar a dudas, en economía es el tema del metro. Ayer, en una decisión que para algunos es histórica, el COMPES tomó la decisión de garantizar 9.1 billones de pesos para el proyecto del metro. Estos recursos se ejecutarían entre el año 2019 y 2048, y a esa partida habría que adicionarle 3.9 billones de pesos que pondría el Distrito Capital. De esos 3.9 billones, una parte muy importante, el 50%, vendrá de la sobretasa a la gasolina, y el otro 50% que pone el Distrito Capital de las utilidades de la empresa de energía de Bogotá y de la empresa de teléfonos de Bogotá. Lo que es interesante de este proyecto es que pues podría destrabar la firma y el arranque de este proyecto que lleva años, décadas, siendo esperado por la ciudadanía de Bogotá. Pero en el fondo el gobierno está sacando pecho sin tener en cuenta pues el muy reducido margen fiscal que va a tener el próximo gobierno. Quien va a tener que asumir los gastos no es naturalmente el gobierno Santos, sino el próximo presidente de la República, que se ha elegido el año en junio del 2018. Entonces la discusión de fondo es si realmente el dinero va a estar o no va a estar. Y mientras tanto, para colmo de desgracias de esta ciudad, el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, anunció ayer que la inmensa mayoría de las empresas que operan el sistema integrado de transporte público, el famoso SIT, están en situación financiera muy delicada y que sus pérdidas están por encima de los 560.000 millones de pesos, y que por lo tanto hay que tomar medidas porque esas empresas ya no resultan viables. Los pasivos de 9 de las operadoras del sistema integrado de transporte público de Bogotá ya están por encima de 3.7 billones de pesos. Entonces, una plata que nos han prometido desde hace años y que no se verá sino en la medida en que exista espacio fiscal para adelantar la obra del metro, y en el entretanto el sistema integrado de transporte público que hace agua por todos lados y que financieramente es una ruina para la ciudad. Entendamos, Miguel, que el COMPES es un papel. Sí, el papel lo resiste todo. Es un documento de planeación, es por lo tanto un esfuerzo, una voluntad que expresa el gobierno, pero naturalmente la plata tiene que estar cuando se necesite en los tramos de desembolso que requiere esta obra que es gigantesca y muy importante. Entonces, mientras no esté la plata, pues un papel es un papel, un documento es un documento, y no, vale pues lo que vale en lo que está escrito. Pues no olvide que ya habían girado un cheque. Sí. usted tiene que averiguar por la suerte ese cheque, ¿dónde estará? Un cheque lindísimo, era inmenso, era una belleza. Eso fue cuando Gustavo Petro estaba en la etapa final de su administración. Petro, que no había hecho nada en los 4 años que fue burgomaestre de la ciudad, quiso salir con algo y por lo menos quería la foto con el cheque que le giraban como si hubiera ganado un torneo de Grand Slam, y con eso supuestamente había dejado financiado el metro. Pues realmente pues no era cierto, como todo lo del gobierno de Petro resultó ser mentira. Ahora el gobierno vuelve y saca otro papel, que es otro cheque, pero el problema de los cheques no es escribirlos, sino tener los fondos, ¿no? Y eso, el espacio fiscal actual del gobierno no parece hacerlo muy viable. No, ninguno, pero le tira la pelota al próximo presidente. Como le todo, dice, como todo. Claro, como todo yo arreglé el problema del metro, yo dejé el metro financiado, ahí está el COMPES, usted saque la plata. Sí. Ve a ver qué hace para conseguir los 9.1 billones que la nación aporta, que es el 70% del valor de la primera línea del metro, 24 kilómetros. El total de la obra para la primera línea es de 13 billones de pesos. Y vamos a ver, en el futuro el próximo gobierno va a tener que hacer de tripas corazón y buscar esos recursos para no quedarle mal a esta ciudad que la inversión pública necesita. Y ahora a ver qué hace Bogotá, Miguel, sí. Porque Bogotá tiene que arbitrar 3 y tantos billones de pesos de alguna parte. Si eso lo traemos a valor presente,
Realmente lo que la ciudad tiene que poner son 7.5 billones de pesos, ¿no? 3.9 es hoy, pero como la obra se va a ejecutar en tramos y esto cubre un periodo no de ejecución, pero sí de financiación que va del año 2019 al año 2048, o sea, prácticamente 30 años. Ahí el total de lo que va a tener que aportar el distrito es 7.5 billones de pesos, no los 3.9 de hoy, sino realmente más del doble de lo que está nominalmente previsto y lo que se va a presentar a consideración del Consejo de Bogotá en los próximos días. Muy bien. Y ahora nos vamos para los Estados Unidos a ver qué nos cuenta Cristina Londoño. Buenos días, Cristina. Hola, papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. El secretario de Relaciones Exteriores de Corea del Norte está diciendo que su país considera que Donald Trump les declaró la guerra. En Puerto Rico tenemos a millones de personas damnificadas tras el paso del huracán María. La isla, que es un estado libre asociado a los Estados Unidos, quedó prácticamente en la Edad Media por los daños del huracán María. Y también tenemos información de que el plan de salud de los republicanos, el que iba a reemplazar el llamado Obamacare, algo que Trump prometió durante la campaña, pues estaría prácticamente agonizando porque ya hay varios republicanos, senadores republicanos, entre ellos John McCain, los que dicen que no van a firmar por la propuesta de los republicanos. Pero en medio de todo esto, el presidente Donald Trump le ha dedicado gran parte de su tiempo en los últimos días a nada más ni nada menos que pelearse con los futbolistas más importantes del país y los basquetbolistas legendarios de los Estados Unidos. Vamos a empezar con los futbolistas. Ustedes recordarán que un jugador de aquí, de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, él era el mariscal de campo el año pasado, decidió protestar contra la desigualdad de razas. Eso fue lo que dijo, y también contra los abusos de la policía contra los afroamericanos en la época de las controversias por los incidentes en que denunciaban brutalidad policíaca contra los negros. Él decidió que ya no se iba a poner de pie con la mano en el corazón mientras tocaban el himno nacional en los partidos de fútbol. Se le unieron un puñado de jugadores, pero pues no fue gran cosa, pasó el tiempo, él salió de los 49ers e incluso no ha podido volver a encontrar trabajo, en este momento está sin trabajo. El viernes el presidente Trump decidió criticar a los otros futbolistas, al puñado de futbolistas americanos que se le habían unido a esa protesta, y lo hizo con de una manera bastante enérgica y se puede decir vulgar. Dijo en una conferencia de prensa que a él le encantaría ver que los presidentes de los equipos, cuando estas personas, estos futbolistas, no se ponían de pie para el himno nacional, los votara a esos hijos de perra. Esas fueron las palabras textuales del presidente Donald Trump. La respuesta, que este fin de semana, en los partidos de fútbol americano, la noticia se hizo fuera de la cancha y no adentro. Fueron centenares de jugadores de fútbol americano y también los dirigentes de los partidos los que no se pararon para el himno nacional. Muchos se quedaron sentados, agarrados de la mano, otros se arrodillaron y hubo equipos enteros como los Pittsburgh Steelers, los acereros de Pittsburgh, que ni siquiera salieron a la cancha. De ese equipo solamente Alejandro Villanueva, que es un veterano de la guerra de Afganistán, salió y se asomó a la cancha con la mano puesta en el corazón. Dicen los expertos que la protesta ya no tiene nada, no es solamente contra la desigualdad racial. Cabe anotar que el 75% de los jugadores de la NFL son afroamericanos, sino que es una protesta contra el presidente Trump por tratar de coartar la libertad de expresión y de meterse en estos equipos de fútbol que son empresas privadas y él no tiene por qué decirle a los jefes de los partidos qué hacer con sus jugadores. El presidente, de los últimos tweets del presidente a lo largo del fin de semana, pues gran parte de ellos ha sido peleándose nuevamente contra los jugadores de fútbol, incriminándolos por
no está respetando el himno nacional, que no está bien que no lo respeten, que se deberían parar, se deberían poner la mano en el corazón y honrar la bandera, dice mucha gente, pero en este caso están yendo en contra del presidente por la manera en que lo dijo. Y ahora les cuento lo que pasó con baloncesto. Resulta que los Golden State Warriors, de aquí también, de la zona de Oakland, de la zona del norte de California, ganaron el campeonato y se acostumbra que el presidente los invite a la Casa Blanca. El héroe de California, Stephen Curry, que sabemos que es en este momento uno de los mejores jugadores del país, pues no había contestado a esa invitación. Y el presidente, enfurecido con él, dice en un tuit que le iba a retirar la invitación para que no tuviera ningún problema. Furia total. El rey del baloncesto, LeBron James, sale vía Twitter y le dice al presidente Trump que es un vagabundo, un zángano, y que además ya no es tanto honor como antes ir a la Casa Blanca porque él está ahí. Como podrán ver, pues nada buenas las relaciones del presidente Donald Trump con los deportistas más legendarios del país, unas peleas monumentales que se están viviendo en los medios sociales, en momentos en que tenemos otros problemitas bastante graves que también merecen atención. Es lo que tengo por el momento y ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Lo que le faltaba a Trump, ponerse a pelear inútilmente con los jugadores de fútbol y con los jugadores de básquetbol. Era lo que le faltaba en estos momentos de la vida del mundo. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. La paz del Premio Nobel Juan Manuel Santos hace agua por todas partes, como todo su gobierno, cuando le quedan contados meses para dejar la Casa de Nariño, por fortuna, para la democracia de los colombianos y de Colombia. En las últimas horas, el jefe de los terroristas de las FARC, alias Timochenko, le envió una carta al presidente Santos donde le exige una vez más seriedad con todos los temas de implementación del acuerdo que en voces de Timochenko fue avalado por la Corte Constitucional y por la mayoría del Congreso. En la extensa carta, que parece más una mala novela de tragedia, el jefe de las FARC le recuerda a Santos que a la fecha no ha cumplido con temas que para ellos son esenciales para lograr la paz estable y duradera. El primer tema es la excarcelación de guerrilleros, pues algunos pocos siguen en las cárceles, como debe ser. Según el jefe de los narcoguerrilleros, las capturas contra sus miembros siguen activas y el gobierno de las promesas, el gobierno Santos, no ha girado ni el 90% del salario mínimo para ellos, ni los 2 millones de pesos de normalización y mucho menos los 8 millones de pesos para el proyecto productivo. Timochenko, que es el que maneja la agenda del acuerdo con el presidente Santos, también se queja por la falta de actividad legislativa para implementar el mal acuerdo. Pues recuerda que la ley estatutaria de la JEP no arranca en el Congreso de la República y que las circunscripciones especiales no se ajustan a lo firmado en el Teatro Colón. El jefe de la banda narcoterrorista FARC exige que empiece a funcionar la subdirección de la Unidad Nacional de Protección, que recuerden ustedes, estará integrada por miembros de la guerrilla de las FARC. La guerrilla le recuerda a Santos que no ha creado el cuerpo élite para perseguir a los que llaman sucesores del paramilitarismo y enemigos de la paz. Por último, se queja porque el gobierno anunció que en pocos meses le quitará la comida y servicios públicos básicos y porque además no tienen un buen sistema de salud que les funcione. Pero mientras lo que llaman la guerrillerada se queja desde los campamentos porque nada les funciona, el secretariado, compuesto por lo menos por 60 terroristas, se lo pasan en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Cuba, paseando y dando charlas en las universidades con camioneta blindada, 12 escoltas cuando menos, y comiendo muy bien en los mejores restaurantes de las principales capitales. Definitivamente, esta extorsión histórica a la que nos sometió el Nobel de Paz Juan Manuel Santos no solo nos sale impagable, sino que se convierte en la principal amenaza de una nueva guerra que empieza cuando los guerrilleros de las FARC se van de las zonas veredales porque nada les está funcionando y nada de lo que les prometieron les están dando. Ni el salario, ni los 2 millones, ni los 8 millones, y ahora ni salud, ni alimentación, se aburren y se van, porque en otras partes les pagan muy bien
para seguir haciendo narcotráfico, para seguir explotando a la gente, seguir extorsionando, que en última hacer lo que saben, para lo que están dispuestos. Ave María. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Estados Unidos y el mundo entero no sabe qué hacer con Corea del Norte. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Jong-ho, dijo ayer lunes que el presidente estadounidense Donald Trump le había declarado la guerra a su país y que debido a eso Pyongyang se reservaba el derecho a tomar contramedidas como abatir bombarderos estratégicos de Estados Unidos aun si no están en el espacio aéreo de su país. El mundo entero deberá recordar claramente que fue Estados Unidos quien declaró primero la guerra contra nuestro país, dijo el ministro Ri a medios en Nueva York. Estas declaraciones se conocen 2 días después de que el Pentágono anunciara que aviones militares habían volado cerca de las costas de Corea del Norte con la intención de enviar un mensaje claro al régimen de Pyongyang. El ministro norcoreano Ri recordó que la Carta de las Naciones Unidas autoriza a sus países miembros a defenderse. Todas las medidas están sobre la mesa para que Corea del Norte se defienda de lo que considera la declaración de guerra de Estados Unidos, afirmó Ri. Además, informó que Corea del Norte está en la fase final de completar el desarrollo de su arsenal nuclear. No tenemos intención de usar o amenazar con armas nucleares a ningún país que no se sume a las intenciones militares de Estados Unidos, afirmó finalmente Ri. Aunque estas declaraciones, el gobierno de Estados Unidos negó este lunes haber declarado la guerra a Corea del Norte y advirtió que Pyongyang no tiene derecho a disparar contra sus aviones si se encuentran sobre aguas internacionales. No hemos declarado la guerra a Corea del Norte y francamente sugerir eso es absurdo, reaccionó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. La portavoz de Trump insistió en que el objetivo de la Casa Blanca sigue siendo la desnuclearización de Corea del Norte y no la guerra con esa nación. No obstante, el Pentágono aseguró ayer que está preparado para ofrecer opciones militares a Trump si Corea del Norte continúa con sus acciones provocativas. ¿A qué juega Corea del Norte y hasta dónde llegará? Es la pregunta que todos nos hacemos. Por ahora, Trump está en una situación muy difícil. Está entre atacar a Norcorea y posiblemente iniciar una guerra o esperar maniatado a que las amenazas de Kim Jong-un no sean más que eso. Bueno, amenazas, pero él amenaza y lanza misiles, ¿no? Sí. Y está pendiente el lanzamiento de una bomba de hidrógeno exploratoria sobre el Océano Pacífico. Hágame el favor, la exploración. De todas maneras, uno se sigue preguntando qué pasará con juguetes tan peligrosos en manos de un locato como Kim Jong-un y en manos de una cúpula militar que está muy acosada por la situación interna del país. Entonces, eso puede ser lo que tenemos. Y Tata Castro, muy rápidamente, los deportes. Claro que sí, muy buenos días a todos. Hoy se reanuda la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa. La segunda jornada de la fase de grupos se jugará esta semana con partidos muy interesantes entre los favoritos al título. A la 1:45 de la tarde, hora de Colombia hoy, el Real Madrid visita al Borussia Dortmund en el estadio Signal Iduna Park, donde el equipo español nunca ha ganado en los 6 enfrentamientos que ha tenido allí. El Dortmund tuvo un buen comienzo de liga, son líderes y además tienen 19 goles a favor y solo 1 en contra en 6 jornadas. Hasta el momento no han extrañado la salida de Dembélé, el fichaje estrella del Barcelona que con tan mala suerte se lesionó y estará 4 meses de baja. El equipo alemán necesita ganar, ya que inició este torneo con derrota frente al Tottenham y el Real comenzó con goleada al Apoel Chipriota. Hoy también estará en acción en su casa Falcao García con su equipo el Mónaco, reciben al Porto de Portugal. El colombiano inició la liga francesa imparable, lleva ya 11 goles anotados en 7 partidos y es líder de la tabla de goleadores. El español Iker Casillas será el encargado de cuidar el arco del equipo portugués. Tiene un nuevo récord personal al permanecer imbatible durante 530 minutos consecutivos. Ambos equipos revivirán la final que jugaron en el año 2004. Y la jornada de mañana se cierra con 2 platos fuertes. En el Parque de los Príncipes el Paris Saint-Germain recibe al Bayern de Múnich y en Madrid el Atlético se enfrenta al Chelsea. Para alquilar balcón, doctor Londoño, el partido de mañana en París. Bueno, esos son los deportes y en un minuto estaremos con un visitante muy especial que tenemos aquí en nuestra cabina, el doctor Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, exembajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos y precandidato a la presidencia de la República. En un minuto.